Muy buenas tardes, les saludamos en directo desde el centro de Zaragoza capital, ciudad que hoy va a ser escenario de una de las procesiones más largas y completas de cuantas se celebran en España, la procesión del Santo Entierro, también conocida como procesión de procesiones. La Plaza del Pilar va a ser esta tarde de forma excepcional uno de los escenarios, y el otro lo están viendo la Plaza de la Justicia. En apenas 10 minutos las puertas que ahora ven, las puertas de Santa Isabel de Portugal o San Cayetano, se van a abrir para dar salida a las 25 cofradías que forman parte de este Santo Entierro. La primera de ellas ya preparada es la que están viendo, la Real Hermandad del Cristo Resucitado. Hasta más allá de las 8:30 de la tarde vamos a estar con ustedes llevando hasta sus hogares esta fantástica procesión. María José Cabrera, muy buenas tardes. Buenas tardes. Todo preparado para disfrutar una tarde más del Viernes Santo. Magnífica, magnífica tarde. El tiempo ha dado, yo creo que un 10, porque en la calle se está magníficamente bien, y además van a ser también miles de personas, que son muchas las que nos siguen aquí en Aragón Televisión. Nuestra intención es llevar hasta sus hogares esta belleza, la belleza de esta procesión, y también la historia, para lo cual nos acompaña, para conocerla un poco más en detalle, Carlos Pardo, que es vicepresidente de la Junta Coordinadora de Cofradías. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes, Fernando. Carlos, que además es un habitual. Sí, yo ya estoy acompañante ya doctorado aquí. Exactamente. De retransmisión de Santo Entierro, ¿verdad? Siempre pedimos que nos acompañe para esos detalles que hacen y enriquecen esta retransmisión. Una retransmisión de una procesión que este año de nuevo cambia de recorrido, aunque el punto de origen es el mismo que todos los años. Van a ver cuál es ese recorrido y cómo varía este año como consecuencia de las obras del Mercado Central. La procesión saldrá como todos los años de la Plaza de la Justicia, pero este año gira por la calle Manifestación. Bajará por la calle Alfonso, hará una U en la Plaza del Pilar y llegará hasta la Plaza del Aseo para entrar después en el barrio del Boterón, calle Sepulcro, subirá por San Vicente de Paúl y desde el Coso accederá a la Plaza de los Sitios. Cruza por la Plaza Santa Engracia, cruza Independencia y entra por la calle Alvareda, calle Bilbao, para volver al Paseo de la Independencia. Vuelve a bajar por la Plaza de España y desde Don Jaime entrará por Espocimina para recogerse de nuevo en la iglesia de Santa Isabel. Son unos 5 kilómetros de recorrido y un tiempo de paso de 3 horas, es decir, sentados en un mismo punto, sin movernos, desde que pasa el primer cofrade hasta el último serían 3 horas. Es un recorrido distinto a otros que hemos tenido en años anteriores. Están viendo imágenes del Santo Entierro del año 2017, del año pasado, en el que el recorrido de la procesión seguía, para que ustedes hagan una idea, el orden de las agujas del reloj. Saldría por la calle Manifestación, iría por la calle de las Columnas, próximo a las murallas romanas, y entraría en la Plaza del Pilar. Este es el recorrido del año pasado, que se modificó después de muchos años de recorrido. Y este era el recorrido inicial, el recorrido del Santo Entierro, por ejemplo, en el año 2011, cuando también salía por calle Manifestación, pero en este caso no bajaba por las murallas romanas, sino que subía por César Augusto. Mercado, claro, por delante del mercado. Es muy tradicional. Este ha sido muchísimos años. Bueno, los que hemos vivido estos últimos años, estas décadas, desde luego. En esta imagen pueden ver cómo todavía no estaba hecha la segunda fase del tranvía, y podía subir por esta calle César Augusto junto al Mercado Central. En estos momentos, donde ustedes están viendo pavimento y varios carriles, se encuentran las vías del tranvía. Esto obligó a esa modificación que hizo que después se trasladase el recorrido por la Plaza del Pilar. Como decimos, este año vuelve a cambiar el recorrido y de nuevo son obras en la ciudad las que obligan a esa modificación. Lo que están viendo, y como curiosidad, es la primera mención que aparece en un medio de comunicación sobre el Santo Entierro. Es un documento del año 1917, donde también se ve que el itinerario sería calle Manifestación, Plaza de la Nuza, calle Esterdán, Coso, Don Jaime, Espocimina y Manifestación. Y en este documento el alcalde ordenaba que se arreglase el pavimento de todas aquellas calles por las que iba a pasar el Santo Entierro. Es una curiosidad, pero de la primera procesión del Santo Entierro que existe constancia es la celebrada en 1617.
justo 3 siglos antes de este documento, de este artículo. Por eso celebramos el año pasado los 400 años y este año el 401. Bueno, pues estamos a punto de que se abran las puertas, se están viendo todas las cofradías como ya están tomando posiciones e imaginamos que ahora mismo el hermano mayor de la cofradía de la Hermandad de la Sangre de Cristo, organizadora de este Santo Entierro desde hace más de 400 años, 401 años, Ana Morena, imagino serán momentos de nervios. Buenas tardes. El recorrido es precisamente uno de los quebraderos de cabeza que han tenido este año los hermanos de la Sangre de Cristo y me acompaña Ignacio Jiménez, hermano mayor. Está ya todo adaptado y preparado, eso sí. Sí, hola, buenas tardes. En efecto, así es. La verdad es que todos los años siempre tenemos algún inconveniente. Este año la verdad es que el inconveniente ha sido mayor por las obras del Mercado Central. Nos han quitado lo que es la vía nocturna de salida para el Santo Entierro, lo que para todas las cofradías y otras procesiones, y hemos tenido que optar por salir por la calle Manifestación y también por entrar por la misma calle. Y la verdad es que se nos ha cortado el recorrido, es un problema extra, pero ya está todo solventado. Este año es así, de nuevo, muy buen tiempo, luz del sol. Creo que han estado hasta muy preocupados por ello. Pues aunque sea una broma, la verdad es que hemos estado muy preocupados, porque hasta esta mañana pues había algún pronóstico de que pudiera llover esta tarde, y ahora luce el sol y la verdad es que la gente se puede creer, pero hemos estado muy nerviosos. Bueno, que se mantenga así toda la tarde. Este año ya no es el 400 aniversario, pero sigue siendo muy especial para todos los hermanos de la Sangre de Cristo. Sí, la verdad es que sí, ya hemos pasado el 400, que fue un año, digamos, clave para nosotros. La verdad es que es un año muy bonito, es el 401 y la verdad es como si fuera el primero. Siempre tenemos la misma ilusión. Y a momentos de salir, ¿qué sensaciones aparte de la ilusión? Pues sobre todo ese nerviosismo de que esté todo preparado, de que todas las cofradías pues estén dispuestas, de que no nos hayamos dejado nada, y la verdad es que luego interiormente pues todos estamos muy emocionados. Es el Santo Entierro más completo que existe en España y hay que decir que normalmente sabemos que los hermanos de la Sangre de Cristo son 50 hermanos, pero este año hay 3 vacantes. Sí, ya en los últimos años pues algunas personas pues lamentablemente han fallecido, se han dado de baja, quedan 3 vacantes, pero en estos momentos tenemos 3 aspirantes que si Dios quiere cuando cumpla los 25 años se les votará su ingreso. Bueno, pues cuando lo hagan les entrevistaremos sin duda. Muchísimas gracias, Ignacio Jiménez, por atendernos y que vaya muy bien este Santo Entierro. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Ana. Quedan 2 minutos para que comience el Santo Entierro. Están viendo, algunos de los organizadores son hermanos de la Sangre de Cristo. Estamos viendo la primera persona sentada a su derecha es Ricardo Marzo, secretario de la Hermandad, y es la persona encargada de ir anunciando cada una de las cofradías que salen de San Cayetano y que empiezan a integrarse en la procesión del Santo Entierro. Tiene una voz espectacular y además pronuncia perfectamente cada una de las cofradías. Y no es casualidad, además, que lo haga él, ¿verdad? Para los muy observadores ya estamos viendo planos distintos de lo habitual, porque la Hermandad de Cristo Resucitado, que normalmente estaría dispuesta justo en la calle Manifestación, que ahora la vemos vacía, está sin embargo ha formado en la calle Santa Isabel y ahora está justo delante del Hotel Catalonia. O sea que ha sido todo un proceso de ingeniería, un cambio absoluto, muchos meses de reuniones para que salga tan perfecto como seguro que va a salir. Están mirándose ya los relojes los hermanos organizadores. Enseguida van a dar a conocer que en capítulo, ¿no? La Sangre de Cristo reunida en capítulo ha decidido ordenar la salida del Santo Entierro. Esto es algo que se repite desde hace, escuchen, 401 años en la ciudad de Zaragoza. Es uno de los ritos que se siguen cumpliendo, ¿no? Pues una de las tradiciones muy rituales. Sí, siempre rituales, se celebra un capítulo ya en la Cuaresma donde se decide que sale el Santo Entierro, y hoy por la tarde se reúnen para ratificar esa decisión en función de lo que hablaba el hermano mayor, en función de las condiciones climatológicas. Son las 6 en punto de la tarde según el reloj del aseo, de la Catedral del Aseo. Rafael Ariza, tu hermano de la Sangre de Cristo. En la tarde de hoy, 30 de marzo, Viernes Santo, desde la Real Capilla de Santa Isabel accede a la Plaza del Justicia el capítulo de receptores de la muy ilustre, antiquísima y real hermandad de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia, acompañada de los aspirantes de la hermandad, hermanos mayores de las hermandades, cofradías y congregaciones de la Semana Santa Zaragozana y Junta de Gobierno de la Junta Coordinadora de Cofradías.
estamos viendo un acto muy solemne que se repite así desde hace siglos. Son los hermanos receptores de la sangre de Cristo, que creo que es una de las hermandades más antiguas de España, junto con la de la Vera Cruz de Castilla, me parece que es. Y es la única hermandad en España que se dedica a la recogida de cadáveres por muerte violenta. Ese privilegio lo tenían otras y la verdad se ha ido perdiendo por diferentes causas. De la Hermandad de la Como Sangre decía, de pues Cristo, hermanos se mayores va de a las dar demás lectura al acuerdo capitular cofradías de que Zaragoza. autoriza la presente salida procesional. El capítulo de hermanos receptores de la muy ilustre, antiquísima y real hermandad de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2018, acordó la salida procesión general del Santo Entierro el Viernes Santo, día 30 de marzo de 2018, a las 6 de la tarde, desde la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal, vulgo San Cayetano, portando el guión de la ciudad y el estandarte real. Del Evangelio según San Marcos. Al caer el sol, puesto que aquel día era víspera del sábado, fue José de Arimatea, miembro ilustre del Sanedrín, el cual esperaba también el reino de Dios, y acudió a Pilatos con decisión y pidió el cuerpo de Jesús. Pilatos, admirándose de que hubiese muerto tan pronto, hizo llamar al centurión y le preguntó si efectivamente había muerto. Y habiéndose asegurado que sí, el centurión dio el cuerpo a José. José, comprada una sábana, bajó a Jesús de la cruz y lo envolvió en la sábana y le puso en un sepulcro abierto en la roca e hizo rodar una piedra para cerrar el sepulcro. Como en aquel primer Viernes Santo de la historia, el cuerpo yacente de Jesús espera que de nuevo José de Arimatea se apiade de él y reúna el valor suficiente, el suficiente amor para envolverle en una sábana nueva y llevarle al sepulcro excavado en la roca. Jesús, que es amor, es la víctima del odio. Jesús, que es comprensión y tolerancia, es la víctima de la intolerancia y de la incomprensión. Jesús, que es la verdad, es víctima del miedo a la verdad. Jesús es la víctima de todas las víctimas. Nuestras heridas son sus heridas. Nuestro sufrimiento es su sufrimiento. Y nuestra soledad en el último instante es también su soledad. Este cuerpo yacente de Jesús es el cuerpo de todas las víctimas de todas las muertes violentas, las de todas las guerras, las del terrorismo, la de la cerril intolerancia que no sabe respetar al diferente, las del odio, de la violencia de género, del hambre, de la injusticia, de la explotación, de la marginación, del abandono, las víctimas de la falta de amor. Con él, con Jesús, están también los niños, víctimas de quien en el paroxismo de la mayor degradación ha pretendido matar en ellos la inocencia, y los ancianos, víctimas también de nuestra desidia o de nuestro olvido. Hoy vamos a tomar el cuerpo yacente de Jesús para llevarle entre todos a un sepulcro nuevo excavado en la roca, y con él llevaremos a todos los hermanos que nos han dejado desde el último Viernes Santo, a los que, siguiendo el ejemplo de José de Arimatea y Nicodemo, la Hermandad de la Sangre de Cristo ha recogido en el último año en cumplimiento de su labor multisecular. A nuestros familiares perdidos, a los cofrades y cofradesas de todas las cofradías, hermandades y congregaciones de la Semana Santa de Zaragoza que ya no están entre nosotros. A todos hermanos a los que el Señor ha llamado para sí, en cualquier lugar de este pequeño mundo nuestro. A los que creían en que no creían, a los que conocimos y a los que no conocimos. A todos ellos, porque todos ellos eran y todos ellos son nuestros hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues es un acto al que estamos asistiendo con 400 años de historia, pero con un mensaje perfectamente adaptado al siglo XXI. Ha nombrado todas y cada una de las carencias tremendas que tiene esta sociedad. La bandera de la muy tradición que se renueva, ¿no? Siempre decimos que se adapta, son las cofradías, por eso sobrevivimos. A los acordes de la marcha de los Reyes de Aragón. Adelante, bandera. Bandera negra de la hermandad, de espectacular tamaño y que representa la sangre de Cristo, que va a ser portada por el hermano mayor de la hermandad. Carlos, la significación de los dos niños. Son dos niños que van a ir acompañando la bandera todo el recorrido. Son además dos dalmáticas muy antiguas, probablemente de principios del siglo XX, que son de toda esta labor que se está haciendo de recuperación, de ajuar, de material, de patrimonio que no se usaba. Pues bueno, desde hace unos años se han recuperado y dos niños escoltan, como es típico en muchas hermandades, que el estandarte está escoltado por niños. Cuando hablamos de dalmáticas hablamos de esta especie de túnica que llevan los pequeños, sí. Que llevan color morado. De color morado, con el escudo de la hermandad. El presidente Ignacio saca la bandera porque es su privilegio, pero luego no la llevará durante todo el recorrido porque él tiene que hacer otras cosas, atender autoridades. Pues por eso lleva un hermano al lado al que se la dará ahora. Al bajar la plaza, pues simbólicamente él la saca, pero luego ya se la da al que la va a llevar y otro que lo escoltará. Solemnes, interpretada por el piquete de honor de la Junta de Cofradías. Y el primer hermano que veíamos a la derecha es el cetro general de este año, Manuel Marquet. Sabéis que solo le toca una vez en la vida, porque como solo se hace, como es un turno que va rotando, no es selectivo, pues una vez en la vida. La bandera es en la vida cada cetro organiza el Santo Entierro, encabezando la procesión. Es un momento en el que ya le da al hermano que la va a portar durante todo el camino. Los hermanos receptores, hermanos mayores, Junta Coordinadora de Cofradías, Hermandades y Congregaciones de la Semana Santa Zaragozana y aspirantes de la Hermandad de la Sangre de Cristo. Los trajes que vemos que llevan estos niños como de monaguillo son de los proyectos de reforma que hubo en el Santo Entierro a principios del siglo XX, y se conservan los dibujos en la exposición tan bonita que hubo estos meses atrás por el motivo del cuarto centenario. Se ve perfectamente el diseño y que lleva la corona de espinas, ¿verdad? Sí, y el dibujo. Bueno, se recogen en estos momentos los hermanos de la Sangre de Cristo y comienza un desfile, María José, de personajes bíblicos. Exactamente, que ya existían en las primeras procesiones, y que incluso algunas de las figuras que vamos a ver, algunas de las representaciones, se han ido recuperando también en ese intento de las cofradías de volver al pasado, pero manteniendo el presente, ¿no? Después de la bandera negra de la hermandad, vamos a ver, una vez que se recojan, los 50 hermanos, que en este caso son 47 receptores, y hay tres aspirantes. Los hemos visto vestidos de traje negro. Exactamente. Vamos a aclarar que estos hermanos, que hemos dicho que son los que se dedican a la recogida de cadáveres por muerte violenta, una semana al año tienen que estar de guardia, a la hora que se les llame y en el momento que se les necesite. Hay fila, en este caso, hay 3 aspirantes que tendrán que tener unas determinadas condiciones para entrar a formar parte
de esta hermandad. Se recogen los hermanos y veremos, entre otros, además de las campanas que anuncian el comienzo de la procesión, las escalerillas que son atributos de la pasión. Personajes bíblicos del Antiguo Testamento. Vamos a verlos en unos segundos. También luego 12 hombres y mujeres que son representando las 12 tribus de Israel. Los 12 apóstoles. Adelante, campanas y escalerillas, tribus y personajes del Antiguo Testamento. Las campanas tienen un significado. Anuncian el comienzo de la procesión. Los personajes que se incorporan en este momento a la procesión del Santo Entierro del año 2018 son los componentes de la sección del pueblo hebreo de la Hermandad de la Sangre de Cristo, que procesiona en las tardes del Viernes Santo desde al menos el año 1700. Representa a las 12 tribus de Israel y los diferentes personajes del Antiguo Testamento. Adelante, bandera de la Hermandad de la Sangre de Cristo. Con la incorporación al recorrido procesional de la bandera, portada por un hermano receptor de la Sangre de Cristo, se inicia el recorrido procesional del presente año. Desde la Real Capilla de Santa Isabel han accedido también a la plaza para su incorporación a la procesión las sibilas, tradicionales personajes que fueron recuperados hace pocos años y se integran nuevamente en la procesión del Santo Entierro que organiza la Hermandad de la Sangre de Cristo de Zaragoza. Que eran las niñas que veían ustedes al fondo, vestidas de blanco. La bandera la ven ahora mismo en sus imágenes y es la que va a abrir el recorrido, este recorrido de 5 kilómetros. Una vez culmine la incorporación de las sibilas, se incorporará a la procesión la Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo. Es la primera cofradía en formar parte de esta procesión y cofradía además de Carlos. Esta Real Hermandad se fundó en el año 1976 por un grupo de personas vinculadas al Colegio de San Agustín y a la parroquia de Santa Rita de los Agustinos de Zaragoza. En la tarde de hoy, Viernes Santo, procesionará el Paso de la Esperanza. Procesiona solo el Paso de la Esperanza porque el paso de Cristo resucitado todavía no ha resucitado, con lo cual no tendría sentido que formase parte de este Santo Entierro. Solo sale el domingo. En el atrio de la Real Capilla de Santa Isabel se encuentra ya el Paso de la Esperanza. Es diferente Se trata de una imagen de la Virgen, obra de Jorge Alvareda, realizada en el año 1981. Es portada por hermanas de la Real Hermandad. Por hermanas. Sí, tenemos esa curiosa. Son todo mujeres. El paso de la Virgen de la Esperanza lo portan mujeres y el paso del Cristo resucitado hombres.